Mi esposa, Jiji, y yo hemos estado juntos durante los últimos 4 años. Nuestra relación ha sido prácticamente perfecta, o eso creía. Compartimos intereses similares, como jugar videojuegos e ir de campamento siempre que tenemos la oportunidad. Ambos tenemos trabajos bien remunerados y nunca hemos querido tener hijos. Jiji es extremadamente independiente, lo cual fue la razón principal por la que me enamoré de ella en primer lugar. Salimos durante 10 meses antes de mudarnos juntos. Jiji y yo hemos hablado el uno con el otro sobre nuestro pasado y ella sabe que yo detesto profundamente a las personas que engañan. Ella expresó el mismo sentimiento y me contó cómo su exnovio le rompió el corazón cuando descubrió que él estaba engañándola con una de sus ex. Me alegró que estuviéramos en la misma sintonía con respecto a esto. Me gusta ser leal y estar disponible para mi pareja, y Jiji era igual en un principio. Sin embargo, después de comprometernos, algo cambió en ella. Un día, mientras tomábamos algo, ella sacó el tema de si podríamos tener un pase libre en nuestra relación. Al principio no entendí de qué hablaba, pero luego explicó que un pase libre es básicamente cuando puedes tener relaciones íntimas con una celebridad o alguien que te parezca extremadamente atractivo y tu pareja no lo considerará como engaño. Me preguntó si alguna vez consideraría tener un pase libre en nuestra relación. Me reí y negué con la cabeza, ya que nunca se me había pasado por la mente. Le dije que un pase libre no es más que engañar y que si alguna vez quisiera un pase libre, preferiría que me dejara. Al oír esto, Jiji guardó silencio y continuamos bebiendo. Después de ese día no pensé mucho en ello. Sin embargo, creo que esa fue la primera señal de alerta en nuestra relación. Meses después, Jiji se acercó a mí diciéndome que tenía un colega que era extremadamente atractivo y que la había estado invitando a salir constantemente durante bastante tiempo. Un día, durante la fiesta de la oficina, ella finalmente cedió y lo besó solo para callarlo. Me contó que se sintió muy culpable por ello y que quiso decírmelo, pero sus amigas la disuadieron de contarme la verdad, ya que pensaban que yo no lo entendería. Mi primer pensamiento fue que lo que ese tipo hizo fue básicamente coaccionarla, así que le dije que debía denunciarlo de inmediato y que podía presentar una queja ante Recursos Humanos, porque esto era un asunto realmente serio. Sin embargo, Jiji intentó quitarle importancia diciendo que no era gran cosa, lo que me hizo sospechar. Le pregunté por qué me lo contaba si pensaba que no era tan grave, y Jiji me dijo que pensaba que quería que yo interviniera y quizás me enfrentara al tipo, tal como habían hecho todos sus ex. Le resultaba poco atractivo que yo quisiera que fuera Recursos Humanos en vez de actuar de manera más directa. Luego refunfuñó que yo no la amaba lo suficiente y que ella habría confrontado a la otra persona si yo alguna vez hubiera tenido relaciones íntimas con alguien más. En ese punto, no podía entender por qué Jiji tergiversaba la situación de esa manera. Sentí que me estaba manipulando para encajar en un escenario que no tenía sentido. ¿Cómo podría esperar que yo reaccionara igual que sus ex? Era como si no pudiera soportar la idea de que yo manejara la situación de forma racional y responsable. Su insistencia en convertirlo en una prueba de mi amor hacia ella dejó un sabor amargo en mi boca. Le dije con firmeza que si no lo denunciaba a Recursos Humanos, asumiría que había besado al tipo por voluntad propia y no porque la hubieran coaccionado, lo que significaría que fue un engaño y no podría casarme con alguien así. Al oír esto, su expresión pasó de la frustración al asombro. Me preguntó si hablaba en serio y asentí, reiterando que no podía tolerar el engaño. Discutimos un poco, en el que ella seguía diciendo que todos la mirarían de forma diferente si denunciaba al tipo y lo señalaba, pero a mí no me importaba, y le recordé que a ella tampoco debería importarle si lo que me había contado era verdad. Al final, ella denunció el incidente a Recursos Humanos, y aparentemente, fue un gran lío. Terminaron despidiendo al tipo y le aseguraron que había hecho lo correcto. Me alegré de que Jiji se defendiera. Sin embargo, una semana después recibí un mensaje de un desconocido. Afirmaba ser el tipo al que Jiji había besado. En su mensaje, escribió que Jiji lo había besado por su propio consentimiento y que él nunca había hecho nada malo. Alegó que, aparentemente, Jiji nunca llevaba el anillo de compromiso a la oficina, así que él no tenía idea de que ella estuviera comprometida, ni sus amigas se lo habían mencionado, por lo que pensó que estaba bien perseguirla. Me dijo que no quería nada de mí, sino solo informarme la verdad y disculparse por besar a mi esposa. Obviamente no respondí a su mensaje, porque ese tipo ya había sido despedido y en ese momento yo creía a Jiji por encima de él. 2 meses después, Jiji y yo nos casamos en el lugar de nuestros sueños. Fue una ceremonia hermosa y pronunciamos nuestros votos frente a nuestros padres y al resto de nuestras familias. El comienzo de nuestra vida matrimonial fue pura dicha. Todo marchaba de maravilla hasta que descubrí algo incriminatorio en su portátil un día, mientras ella estaba de compras. Mi portátil se estaba cargando arriba, así que abrí el suyo para consultar los detalles de nuestro vuelo. En Safari, en sitios visitados con frecuencia, vi una página de cuenta de Reddit que me despertó curiosidad, y la abrí sin pensarlo mucho. Así fue como descubrí que Jiji tenía esta cuenta de Reddit,
de la que nunca me había hablado, donde intercambiaba imágenes inapropiadas con un desconocido. Revisé las imágenes, y en todas, ella había recortado su rostro y él había hecho lo mismo. Sus mensajes no eran cariñosos, sino puramente de relaciones íntimas. Pero lo que me impactó fue que ella discutía sin vergüenza nuestra vida íntima con ese completo desconocido. Me quedé sin palabras. Cuando ella regresó, la confronté y se puso pálida como un fantasma al darse cuenta de que había encontrado su cuenta. Le pedí que se explicara por qué estaba tan disgustado por las imágenes. Dudó un momento, con la mirada nerviosa de un lado a otro, antes de finalmente encontrarse conmigo, y luego, lenta y vacilante, empezó a hablar. Confesó que le resultaba emocionante enviarle sus imágenes a un desconocido y mantener conversaciones con el que sabía que estaban prohibidas. Me dijo que era básicamente como contenido para adultos y que no significaba nada para ella. Intentó justificarse diciendo que nunca le había dicho que lo amaba, y que el hecho de enviar imágenes con su rostro recortado no era gran cosa porque él nunca sabría quién era en realidad. Intenté comprender su lógica, entender que la habría impulsado a comportarse así, y le pregunté por qué habría necesitado hacer eso si no estaba insatisfecha en nuestro matrimonio. Pero Gigi negó con la cabeza con vehemencia, sus ojos suplicando comprensión mientras trataba de argumentar que no era así, que solo había sido una tontería que no significaba nada. Seguía repitiendo que me amaba y me suplicaba que lo dejara pasar porque no era más que un incidente vergonzoso, y prometió que eliminaría la cuenta de Reddit de inmediato. Quise gritarle, desahogarme en furia y frustración, pero en cambio me quedé en silencio mientras intentaba procesar esta nueva información. No quedaban palabras que pudieran deshacer el daño causado. Debo admitir que, después de esto, nuestra vida íntima sufrió porque me sentía tan traicionado y herido que me costaba encontrar el deseo de acercarme a ella, de bajar la guardia y permitirme ser vulnerable otra vez. La idea de intimar con ella me llenaba de angustia. Gigi percibió mi vacilación, mi reticencia a acortar la distancia que se había abierto entre nosotros. Intentó tender puentes para reparar lo roto, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. Cada vez que la miraba, podía visualizar sus mensajes con aquel tipo en mi mente, y eso no ayudaba en nada. Justo una semana después de esto, recibí noticias aún peores. Estaba en la oficina, un mañana, cuando supe que mis padres habían tenido un accidente de coche y estaban gravemente heridos. Fue como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies, dejándome suspendido en un vacío de sorpresa y desesperación. Corrí al hospital tan rápido como pude, y los doctores me informaron que los tenían en soporte vital porque sus órganos estaban fallando. Me dijeron sinceramente que la probabilidad de que sobrevivieran era inferior al 50%. Recuerdo haberme sentado en la sala de espera durante horas, esperando que despertaran milagrosamente. Gigi vino y se sentó a mi lado en silencio, tomándome la mano. Yo seguía rezando fervientemente por un milagro, por alguna señal de mejoría, pero la condición de mis padres no mejoró. Mi madre fue la primera en irse, seguida pronto por mi padre. Lo único que me consolaba era que, incluso en la muerte, estaban juntos. Me derrumbé en el suelo, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Mi corazón se hizo trizas en millones de piezas irreparables y no sabía cómo seguir viviendo. El funeral fue realmente difícil para mí porque no sabía cómo mantener la compostura delante de los demás. Debo admitir que, en ese tiempo, Gigi se encargó de todo. Me permitió duelo por la pérdida de mis padres mientras ella organizaba todos los arreglos. Tras el funeral, me encerré en mí mismo, envuelto en una coraza de entumecimiento, incapaz de expresar la magnitud de mi dolor. Me encontraba atrapado en un abrazo sofocante de duelo y depresión, sin energía para completar ni siquiera tareas sencillas, y pasaba el día entero en la cama lamentando la pérdida de mis padres y de mi infancia. Mis padres habían sido mi sustento, y perderlos fue como perder también una parte de mí. Me reuní con los abogados de mis padres, quienes me dijeron que ellos me habían dejado todos sus bienes, lo cual no fue sorprendente, pero lo que sí me sorprendió fue que el patrimonio colectivo ascendía a $2 millones. Me quedé en shock, pero luego me entristecí aún más al darme cuenta de que mis padres habían trabajado duro toda su vida y no vivieron lo suficiente para disfrutarlo. No se lo conté a Gigi ni a ningún miembro de mi familia, porque en ese momento ni siquiera tenía la mente para pensar en el dinero. Sin embargo, decidí tomarme una larga licencia en mi empresa, ahora que no tenía que preocuparme por el dinero y dado que había sido un empleado leal durante mucho tiempo, mi jefe accedió amablemente a darme el descanso que necesitaba para llorar la muerte de mis padres. Pero apenas 2 semanas después de que mis padres hubieran fallecido, Gigi se acercó una noche y me dijo que quería hablar conmigo sobre algo muy importante. Nos sentamos en la sala de estar y ella comenzó a decirme que estaba harta de verme deprimido y que necesitaba levantarme el trasero e ir a terapia. Gigi me dijo que mi comportamiento no era normal y que nadie llora tanto la pérdida de sus padres. Me pidió que me mentalizara y dejara de llorar. Me quedé estupefacto ante la crueldad de sus palabras,
así que traté de razonar con ella recordándole que mi duelo no era una elección y que pasar un mes lamentando la muerte de mis padres era perfectamente normal para cualquier ser humano. Le recordé cómo ella había llorado durante meses la muerte de su perro cuando era niña, y que nunca la cuestioné, así que no tenía derecho a tratarme así. Gigi estaba enfadada y refunfuñó sobre lo poco atractivo que resultaba verme llorar. Hubo más ida y vuelta, pero finalmente lo dejó pasar, o al menos yo pensé que así sería el final del asunto. Recientemente, mi primo Joseph me envió un mensaje preguntando si estaba bien. Joseph y yo hemos sido muy cercanos desde pequeños, así que no era extraño que se interesara por mí. Sin embargo, luego me preguntó si mi esposa y yo estábamos separados. Me quedé confuso y le respondí que seguíamos juntos. En ese momento no le di más importancia, atribuyendo su pregunta a la curiosidad o a la preocupación. Pero luego me llamó de inmediato, así que descolgué. Joseph me contó que acababa de ver a mi esposa saliendo de un hotel con un hombre, y que ella y ese hombre se habían abrazado con fuerza antes de separarse en direcciones opuestas. Me dijo que la forma en que se abrazaron no era como la de unos amigos, por lo que me preguntó si Gigi y yo estábamos todavía juntos. Reiteré que seguíamos muy unidos y le aseguré que cuando ella llegara a casa le preguntaría. Sin embargo, mi primo, siendo un poco paranoico, me disuadió de preguntarle directamente y me aconsejó que revisara su teléfono para ver si me estaba engañando, porque, según él, si ya estaba manteniendo relaciones íntimas con ese tipo, había posibilidades de que no lo admitiera. Odio admitirlo, pero sus palabras tenían sentido, dado que Gigi ya había besado a un compañero de trabajo y había compartido imágenes inapropiadas con un completo desconocido, así que creí que era mejor investigar un poco antes de confrontarla, y eso fue exactamente lo que hice. Revisé su portátil y su teléfono, pero no encontré nada. No había mensajes inapropiados ni llamadas a nadie. Empecé a dudar de mi primo y pensé que tal vez había confundido a otra persona con Gigi. Sin embargo, ese fin de semana, mientras Gigi y yo estábamos en el sofá viendo la televisión, escuché vibrar un teléfono. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ni mi teléfono ni el de ella habían recibido notificaciones. Gigi debió darse cuenta de que la miraba, porque de repente se excusó para ir al baño. Me quedé perplejo. Estaba completamente seguro de haber oído un teléfono vibrar. En ese momento me di cuenta de que tal vez Gigi tenía otro teléfono. Cuando ella salió del baño, noté un bulto con forma de teléfono en el bolsillo lateral de sus pantalones deportivos, lo cual confirmó mis sospechas. El hecho de que mi esposa hubiera comprado otro teléfono y ni siquiera me lo hubiera informado ya era de por sí sospechoso, pero ahora que sabía que había recibido un mensaje y se había apresurado al baño, tenía aún más motivos para creer que de hecho me estaba engañando. Sin embargo, como la vez anterior, no quería simplemente enfrentarla. Esta vez quería atraparla infraganti y confrontar también al hombre para conocer su versión de la historia. Hablé con mi primo, quien estuvo de acuerdo con mi plan. Me indicó el hotel donde ella se había reunido con ese hombre, así que durante toda la semana esperé pacientemente allí para atraparla en el acto. El lunes, martes y miércoles pasaron sin que ella apareciera, así que supuse que tal vez se encontraría con alguien en otro hotel el jueves. Las cosas salieron a mi favor. La vi entrar en el hotel durante la tarde, que era la hora de su comida, y justo detrás entró otro hombre que me resultaba vagamente familiar, pero no lograba identificarlo. Esperé 15 minutos antes de entrar tras ellos. Informé a la recepcionista que estaba esperando a un huésped. Él se ofreció a llamar a la habitación, pero me reí y le dije que no hacía falta. 40 minutos después vi salir al hombre y a mi esposa juntos, con el rostro sonrojado de emoción y anticipación. Mi corazón se hundió al verlos. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Reuniendo el coraje que me quedaba, me acerqué a ellos con las manos temblando de ira y traición. Los ojos de mi esposa se abrieron como platos al verme, y se quedó paralizada antes de que pudiera articular una palabra. Le levanté la mano para callarla. No necesitaba escuchar sus excusas, había visto suficiente. Girándome hacia el hombre que la acompañaba, le pregunté si sabía quién era yo. Él asintió con la cabeza y me dijo que me había visto en la fiesta de Navidad de la oficina el año pasado, y que al parecer yo era su exesposo, pues ella le había dicho que estábamos separados. Lo miré fijamente mientras él continuaba, diciéndome que nunca se habría involucrado con ella de haber sabido que yo seguía casado. Le pregunté si trabajaba con Gigi y él volvió a asentir, explicando que eran compañeros de trabajo. La ira me recorrió como un fuego incontrolable al darme cuenta de que mi esposa me había vuelto a engañar con un compañero, sin decirme palabra alguna. Me di la vuelta y me alejé, dejándolos allí en un silencio estupefacto. Con el peso de lo presenciado hundiéndose sobre mí como una manta asfixiante, conduje de regreso a casa. Al llegar, comencé a hacer las maletas de inmediato. Estaba furioso y destrozado. Con todo lo que sucedía en mi vida, apenas tuve tiempo de reflexionar. Gigi, que evidentemente me había seguido hasta la casa, entró jadeando y furiosa.
Me encontró empacando en el piso de arriba y enseguida me confrontó. Me dijo que había cometido un error terrible y me suplicó perdón. Continuó asegurando que se había sentido sola y que, en su desesperación, mintió a ese compañero contándole que estábamos separados, porque no quería ser conocida como la esposa infiel en su oficina. Me aseguró que llevaba mucho tiempo queriendo contarme la verdad, pero que le tenía miedo a mi reacción. Le grité que se apartara de mi vista, pues no podía soportar escuchar más de sus mentiras. Sabía con certeza que, de no haberla atrapado con las manos en la masa, habría continuado durmiendo con él. Entonces Jiji cambió de táctica y empezó a decir que no podía culparla enteramente a ella, que también era culpa mía, y que debía aceptar mi parte de responsabilidad. Dejé de empacar y la miré, atónito por la desfachatez de sugerir que yo había provocado su traición. Ella continuó explicando que no había tenido relaciones íntimas conmigo durante meses después de que encontrara sus mensajes en Reddit, y que eso había persistido incluso tras la muerte de mis padres. Lleno de ira, le grité que no tenía derecho a culparme por su infidelidad, que sus acciones habían sido una elección propia, independientemente de las circunstancias. No podía creer que intentara desviar la culpa hacia mí, como si mi dolor y mi duelo fueran responsables de sus engaños. Pero Jiji persistió, lanzando palabras afiladas como cuchillos. Me acusó de descuidarla, de no cumplir con mis deberes como esposo, de haberme vuelto aburrido durante mi luto. Incluso propuso que en lugar de terminar el matrimonio, consideráramos abrirlo y que yo pudiera salir con otras personas si así lo deseaba. Al oír esa ocurrencia, simplemente me burlé, pues estaba completamente harto de ella. Terminé de empacar mi maleta y antes de irme, le informé que le enviaría los papeles del divorcio. Actualmente estoy quedándome con mi primo. Jiji me ha llamado 1.000.000 de veces. Sus mensajes van desde disculpas hasta culparme por arruinarlo todo. Insiste en que debería ver las cosas desde su perspectiva y perdonarla por su soledad. Y aquí estoy, en Reddit, preguntándome si acaso yo soy el villano por haber empujado a mi esposa a engañarme solo por estar de duelo. Update 1. Vaya, cuando publiqué esto pensé que el hilo no tendría tracción, pero ver más de 300 comentarios ha sido increíble. No creía que mi historia fuera tan interesante, pero verlos debatir ha sido entretenido. A los que me culpan y dicen que fui yo quien empujó a mi esposa a engañarme por no tener relaciones íntimas con ella, solo espero que ustedes nunca se encuentren en una situación semejante. Amaba a mi esposa y jamás imaginé que me engañaría, así que cuando vi sus mensajes inapropiados con un desconocido, me afectó tanto emocional como mentalmente. No podía simplemente olvidar todo y volver a la normalidad. 2 semanas después de la muerte de mis padres, lo último en lo que pensaba era en tener sexo con mi esposa. Si alguno de ustedes ha pasado por un duelo, entenderá que cada quien reacciona diferente, y perder a mis padres ha sido devastador. Si mi esposa no puede mantenerse leal y prefiere acostarse con otro, no es mi culpa. Sí, al principio sentí algo de culpa, pero después de hablar con mis primos y leer sus comentarios, estoy convencido de que toda la responsabilidad recae en ella. Ella decidió dormir con otros porque así lo quiso. No me arrepiento de haber terminado el matrimonio y ya hablé con mi abogado de divorcios, así que avanzaré con mi decisión. También hablé con los padres de Jiji. Ellos no tenían idea de su infidelidad, pues ella les dijo que me había alejado porque seguía triste por mis padres. Les conté todo, y ellos se enfadaron tanto con Jiji como yo. Me aseguraron que confían en que tomé la decisión correcta. Update 2. Han pasado 5 meses desde mi primer update. Siento no haber publicado antes, he estado ocupado con los trámites del divorcio. Pero finalmente traigo buenas noticias. Jiji y yo ya estamos oficialmente divorciados. Aquella mujer egoísta intentó reclamar parte de mis bienes durante el proceso, pero afortunadamente mi abogado pudo probar que ella me engañó, lo que me permitió proteger mis activos, incluyendo la herencia de $2 millones de mis padres. Jiji, quien desconocía ese gran monto, alegó que merecía la mitad, pero el juez no lo permitió. No perdí tiempo en seguir adelante. Poco después de mudarme, conocí a una mujer increíble llamada Sara en Bumble. Es madre soltera y tiene un hijo adorable llamado Jerry. Sara perdió a su esposo hace un año, así que comprende el dolor y el duelo por el que he pasado. Conectamos profundamente al compartir experiencias de pérdida y nuestro deseo mutuo de crear un hogar feliz para nuestras familias. Sara es muy trabajadora. Su resiliencia y fortaleza me inspiran cada día. Admiro la forma en que cuida sola de su hijo. Jerry es un niño lleno de energía y curiosidad. Ha sido un placer conocerlo. Me siento afortunado y agradecido de que ambos me hayan aceptado en sus vidas. Mientras tanto, ya me independicé del hogar de mi primo y encontré un condominio agradable. Volví a mi trabajo porque me gusta y no quería quedarme ocioso. Me costó acostumbrarme a vivir solo, pero tengo que admitir que no lo odio. A veces me siento solo, pero prefiero estar solo que acompañado de alguien infiel. Además,
Estoy yendo a terapia para sanar tanto por la muerte de mis padres como por mi pasado con Jiji, con el fin de construir un mejor futuro. Extraño a mis padres a diario, y espero que se sientan orgullosos de mí por haber salido de un matrimonio tóxico. Sé que mi madre en especial estaría furiosa con Jiji por engañarme. Muchos de ustedes me recomendaron hacerme pruebas de ETS, lo cual hice, y afortunadamente salieron negativas. Fue un alivio tener la tranquilidad de no haberse expuesto a riesgos adicionales debido a la infidelidad de Jiji. Desde el divorcio, Jiji ha intentado contactarme varias veces, pidiéndome reunión tras reunión, pero le dejé muy claro que la perdoné por sus errores pasados pero que no quiero retomar nada con ella. Le dije que era momento de seguir adelante. Espero que entienda y deje de molestarme. Update 3. Han pasado 3 meses desde mi último update, y como muchos lo han preguntado, quiero compartir otra buena noticia. Recientemente le propuse matrimonio a Sara, y para mi alegría, ella dijo que sí. Ahora estamos planeando nuestro futuro juntos como familia. No podría estar más emocionado de comenzar este nuevo capítulo de mi vida con Sara y Jerry a mi lado. Pero no es la única novedad. Al parecer, Jiji ha estado acosándome a mí y a Sara en redes sociales tras el divorcio, algo de lo que no tenía ni idea. La misma noche en que Sara publicó nuestras fotos de compromiso, Jiji intentó contactarme varias veces. No contesté sus llamadas, así que me envió varios mensajes acusando a Sara de ser una cazafortunas y diciendo que nunca me amó de verdad. La bloqueé porque sus mensajes me enfurecían y no veía motivo para mantener el contacto. No obstante, esa mujer siguió y me envió un largo correo electrónico acusándome de haberle engañado todo el tiempo y de arruinar nuestro matrimonio con mi falta de confianza. En él afirmaba que me amó profundamente y que yo le rompí el corazón al no confiar en ella. Cerré mi cuenta de Gmail para que no pudiera crear otra dirección y seguir fastidiándome. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, me doy cuenta de que no fui yo quien se escapó, sino yo quien logró huir. Estoy agradecido de haber escapado de una relación tóxica basada en mentiras y traición. Ahora, finalmente, soy libre para vivir mi vida en mis propios términos con una pareja que me ama y respeta por quien soy. Con Sara he encontrado un amor genuino, incondicional y cimentado en la confianza mutua. Juntos estamos construyendo un futuro lleno de amor, risas y posibilidades infinitas, y por ello estoy verdaderamente agradecido. A cualquiera que esté pasando por algo similar, mi consejo es simple. Nunca te conformes con menos de lo que mereces, confía en tus instintos y no temas alejarte de una situación que ya no te sirve. La vida es demasiado corta para malgastarla con personas que no te aprecian.